Hoy escuchamos el capítulo número 6 del Evangelio de San Marcos. En este pasaje, Jesús regresa a su tierra. Para entender bien este Evangelio, debemos recordar que, a partir del capítulo 2 de San Marcos, Jesús deja Nazaret, su tierra natal. Aunque nació en Belén, debido al censo decretado por César Augusto, José y María viajaron allí, y Jesús nació en Belén. Después de un tiempo en Egipto, la familia regresó y se estableció en Nazaret, donde Jesús pasó la mayor parte de su vida, alrededor de 23 años. A los 30 años, Jesús fue bautizado en el río Jordán por su primo Juan y se estableció en un pequeño pueblo llamado Cafarnaúm. Desde allí comenzó su ministerio, viajando de un lugar a otro y regresando a Cafarnaúm. En el capítulo 6, San Marcos nos dice que Jesús decidió ir a su tierra, Nazaret, acompañado de sus discípulos. Se imaginan a Jesús emocionado, regresando a su pueblo para saludar a sus tíos, primas y amigos. Esta emoción es algo que muchos de nosotros hemos experimentado al regresar a casa después de un tiempo. Jesús llega a Nazaret y, como buen judío, va a la sinagoga un sábado, el lugar donde se lee la Torá, el Antiguo Testamento. Jesús, con su sabiduría, explica las Escrituras, pero su recepción no es la esperada. Aunque inicialmente admirados, los viejos de la sinagoga comenzaron a despreciarlo, diciendo: ¿De dónde aprendió este hombre semejantes cosas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No viven aquí sus familiares? A pesar de su sabiduría y enseñanzas, Jesús fue rechazado en su propia tierra. ¿Se desanimó Jesús? Sí. Es posible que se haya sentido triste, pero no dejó que el rechazo lo detuviera en su misión. Esta historia nos recuerda que, aunque a veces enfrentemos rechazo, debemos seguir adelante con nuestra fe y propósito. Esta es una parte muy humana de Jesús. Sí le afectó. ¿Cómo sabemos que le afectó? Recuerden que Jesús es hombre, también es Dios, pero también es hombre, y también siente. Se puso triste. El Evangelio nos dice que, a causa de esto, Jesús no quiso hacer muchos milagros en su tierra, solo realizó algunas curaciones. Se sintió triste y desanimado. Jesús se entristeció, a lo mejor un día o dos, pero luego se levantó. El Evangelio de San Marcos dice que Jesús estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente y luego se fue a enseñar a otros pueblos vecinos. Si Jesús hubiera sido como nosotros, quizás se habría quedado en su pueblo diciendo: bueno, no creen en mí, pues ya ni modo, me dedicaré a hacer sillas y mesas como mi papá carpintero. Pero no. Jesús se desanimó 1 o 2 días, pero al segundo o tercer día se levantó y dijo: me voy a otros pueblos a predicar. Angustiado y todo, Jesús siguió adelante. Esa es la gran enseñanza de hoy del Evangelio. Les aseguro que donde más apoyo van a encontrar es en su familia, pero también donde más contrarios van a encontrar es en su propia familia y en su propio pueblo. ¿Me equivoco? Díganme ustedes, ¿dónde es donde más los apoyan? En su familia. ¿Dónde es donde más les ponen trabas y el pie para que caigan por envidia? En su familia y en su pueblo. Hay familiares que nos brindan un gran apoyo. Tenemos un primo, un hermano, un padre, una madre que nos apoyan y nos dicen: me da tanto gusto, hijo, que te esté yendo bien. Qué triste es decirlo, pero también en la familia hay quienes dicen: es un flojo, bueno para nada, irresponsable, chismoso. ¿No es cierto eso? En la misma familia encontramos tanto apoyo como obstáculos. Eso le pasó a Jesús en su propia tierra. No le creyeron porque lo veían con desprecio. ¿Quién es este? ¿De dónde salió? ¿No es el hijo del carpintero? Le decían: tú, ¿qué me vienes a enseñar a mí? Así pasa muchas veces. Pero vamos a ver a San Pablo en la segunda lectura. San Pablo es una genialidad. Sus cartas son algo que todos deberían leer, en lugar de andar leyendo chismes en Facebook. ¿Conocen a alguien que no sea curioso o chismoso? Todos somos chismosos y curiosos. Si un chisme nos llama la atención en Facebook, lo leemos de principio a fin. Incluso los comentarios sí tenemos tiempo. La gente lee pero chismes y porquería, y eso afecta nuestra mente. Por eso,
les invito a que lean las cartas de San Pablo y se llenen de maravilla con este grandísimo personaje de la vida de Jesús. En su carta a los Efesios, San Pablo nos da una gran enseñanza. Dice, «Porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Pablo, tú eres débil, pero en ti se manifiesta mi gracia. Te basta mi gracia, Pablo». San Pablo continúa diciendo, «Por eso me alegro de las debilidades, de los insultos, las necesidades, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Yo soy muy débil. ¿Y ustedes? ¿Son fuertes o débiles para mantenerse en la presencia de Dios y en la gracia de Dios? No me refiero a la fuerza física, sino a la fortaleza espiritual. ¿Qué tan fuertes son ustedes para mantenerse rectos ante Dios, para no cometer pecados, para no meterse en lo que no deben, para no perjudicar ni dañar? La verdad es que todos somos débiles. A menudo escucho a la gente decir, «Padre, cuando menos me di cuenta, ya vi lo que no debía ver, ya oí lo que no debía oír, ya hice cosas que no son agradables a Dios». Somos débiles todos. San Pablo nos dice, «Cuando soy débil, entonces soy más fuerte», porque en nuestra debilidad nos damos cuenta de que Dios nos está utilizando como instrumentos para salvar a los demás. Eso es lo que nos enseña el Evangelio hoy. Todos nos sentimos agobiados y desanimados en algún momento. A veces nos preguntamos, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué me confieso? ¿Para qué rezo? ¿Para qué comulgo? ¿Para qué canto? ¿Para qué leo? ¿Para qué ayudo en la iglesia? De todas maneras, sigo haciendo lo mismo. ¿De qué me sirve? Estas son las tentaciones del demonio. Pero San Pablo dice, «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Porque Dios no se fija en nuestras debilidades, sino en que somos instrumentos de Él, y que por su gracia somos capaces de hacer grandes cosas. Cristo le dice a Pablo, «Mi gracia te basta. No te preocupes por cansarte o enfadarte. Mi gracia te basta, Pablo. No te mortifiques. Sigue adelante». Y ese es el mensaje para todos nosotros. No dejemos que nuestras debilidades nos detengan. Sigamos adelante, confiando en la gracia de Dios. Cristo se puso triste, pero siguió adelante al día siguiente. Lo mismo hizo San Pablo. Piensen en la vida de San Pablo. Lo metieron en la cárcel más de 10 veces. Lo golpearon, lo humillaron, lo encadenaron, lo encarcelaron y lo expulsaron de lugares. Sin embargo, al día siguiente, él seguía adelante, confiado en la gracia de Dios. ¿Cómo he aguantado yo? Por la gracia de Dios. Porque como dice San Pablo, la gracia de Dios me basta. Dios me ha sacado de tantos apuros. Gente ha inventado barbaridades contra mí, cosas graves contra mi persona. Y Dios me ha sacado adelante, porque confío en Él. La gracia de Dios me basta, y así debemos seguir, confiando en Dios, sin desanimarnos por las críticas ni los obstáculos. Hermanos, yo les invito a no desanimarse de venir a las cosas de Dios, aunque sus propios hermanos, esposo, esposa o hijos les digan cosas o les echen miradas para que no vengan. Digan, «Aléjate de mí, Satanás. Yo voy a ir a la iglesia porque tu gracia me basta, Señor», como dijo San Pablo. Esa es una de las frases que más me encantan de todo el Nuevo Testamento. Tu gracia me basta, no necesito más. Yo me he entregado a Dios al 100%, en tiempo y forma. Todo mi día es para Dios y nunca me ha faltado nada. Porque cuando uno le sirve a Dios al 100%, Dios se encarga de lo demás. Tu gracia me basta, Señor. Hay que repetir esa frase cuando nos sentimos angustiados, cuando alguien nos desanima. Porque sí, hay muchos que intentan desanimarnos. ¿O no les pasa a ustedes también? Hay muchos diablos entrometidos y muchas diablas. Les he dicho a esas personas que son empleados del demonio. Él está sentado en una silla, moviendo la cola, viendo cómo tantos trabajan para él en este mundo. Todos los asesinos, secuestradores, extorsionadores, flojos, mirones, chismosos, metiches, son empleados del demonio y están trabajando aquí para él. Roguemos al Señor por nuestros gobernantes, para que reciban la sabiduría y la gracia de servir a la nación con justicia, y así
puedan tomar buenas decisiones en favor de todos, asegurando el bienestar y la paz que tanto solicitamos. Por aquellos que aceptan en su corazón la palabra de Dios, para que se les conceda la oportunidad de ser imitadores de Cristo, dando testimonio de amor y servicio para nuestros hermanos que aún no lo conocen. Pidamos a Dios por todas las personas que son nuestros parientes, por los que nos desaniman, por todos ellos que están alejados de Dios, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestro esposo o esposa, nuestros padres, nuestros primos. Que Dios les ayude para que algún día se acerquen a Él, por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero hablarles de dos cualidades notables que encontramos en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, su resiliencia y su estoicismo. Estas cualidades no solo lo fortalecieron en su misión terrenal, sino que también nos ofrecen un poderoso ejemplo de cómo enfrentar nuestras propias pruebas y desafíos. La resiliencia es la capacidad de enfrentar y superar las adversidades, de levantarse una y otra vez a pesar de las dificultades. Jesús nos mostró una resiliencia inquebrantable en varias etapas de su vida y ministerio. Después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Allí ayunó durante 40 días y 40 noches, preparándose para su ministerio. Este periodo de ayuno y soledad no solo fue un tiempo de preparación, sino también de intensa prueba. En su estado de debilidad física y agotamiento extremo, Jesús enfrentó tentaciones directas de Satanás. El diablo, consciente de la misión divina de Jesús, intentó desviarlo ofreciéndole poder y gloria a mundanos. Las tentaciones se presentaron de tres maneras. Satanás, apelando al hambre de Jesús, le sugirió que convirtiera las piedras en pan para saciar su necesidad. Jesús respondió con firmeza: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Satanás también llevó a Jesús al punto más alto del templo y le incitó a lanzarse, citando las escrituras que decían que los ángeles lo protegerían. Jesús replicó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Finalmente, Satanás mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria, prometiéndole todo esto si se postraba y lo adoraba. Jesús lo rechazó contundentemente: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Mateo 4:10. A través de estas pruebas, Jesús demostró una resiliencia espiritual increíble. No permitió que la debilidad física ni el agotamiento lo apartaran de su misión. En cada tentación, respondió con la palabra de Dios, mostrando que la verdadera fuerza y dirección vienen de la dependencia total en las Escrituras y en la voluntad de Dios. El relato de la tentación en el desierto no solo destaca la victoria de Jesús sobre Satanás, sino que también nos ofrece un poderoso ejemplo de cómo enfrentar las tentaciones en nuestras propias vidas. Nos enseña que, sin importar cuán grande sea nuestra debilidad, la palabra de Dios es una arma poderosa y efectiva para resistir las artimañas del maligno. Al seguir el ejemplo de Jesús, podemos encontrar fortaleza y dirección en momentos de prueba, sabiendo que la gracia de Dios nos basta para superar cualquier tentación. Mateo 4:11 concluye diciendo: entonces el diablo lo dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Este final resalta la fidelidad de Dios, quien siempre está presente para sostener y fortalecer a quienes se mantienen firmes en su palabra. De igual manera, durante la pasión, Jesús experimentó un sufrimiento físico extremo a manos de las autoridades romanas y del pueblo. Después de ser entregado por Judas Iscariote, fue llevado ante el gobernador Pilato, quien ordenó su flagelación. Los soldados romanos, sin compasión, lo azotaron cruelmente. Luego tejieron una corona de espinas y se la colocaron sobre la cabeza de Jesús, burlándose de él como el supuesto rey de los judíos. No contentos con esto, lo golpearon y escupieron, ridiculizándolo aún más. Después de este tormento, obligaron a Jesús a cargar su propia cruz hacia el lugar del Gólgota, donde sería crucificado.
El camino, conocido como el Vía Crucis, fue una prueba física y emocional adicional para Jesús, debilitado por la pérdida de sangre y el agotamiento. En la cruz, Jesús soportó horas de agonía, clavado entre dos criminales. A pesar del dolor indescriptible en su cuerpo, Jesús permaneció fiel a su propósito divino. Desde la cruz, pronunció palabras de perdón y consuelo, demostrando una compasión que trascendía su propio sufrimiento. Su capacidad para soportar este sufrimiento y mantenerse enfocado en la voluntad de Dios es un testimonio poderoso de su resiliencia y su amor redentor por la humanidad. En esos momentos finales, Jesús completó la obra de salvación que había venido a realizar, sacrificándose para redimirnos del pecado y restaurar nuestra relación con Dios. El relato de la pasión, en Mateo 27, 27, 56, no solo describe el sufrimiento físico de Jesús, sino que también revela su profunda entrega y obediencia al plan divino. En medio de la oscuridad y el dolor, su luz y su amor brillaron con fuerza, ofreciendo esperanza y reconciliación a todos los que creen en Él. Por otra parte, el estoicismo en su esencia es la capacidad de mantener la calma y el control emocional en medio de las pruebas y tribulaciones. Jesús demostró esta cualidad de manera ejemplar a lo largo de su vida. En el jardín de Getsemaní, Jesús experimentó una profunda agonía emocional mientras anticipaba el sufrimiento inminente que enfrentaría. Sabiendo lo que estaba por venir, se retiró para orar fervientemente. En su angustia clamó al Padre diciendo: «Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga a mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22, 42. Este momento de oración revela la humanidad de Jesús, quien, a pesar de su divinidad, enfrentó el miedo y la angustia como cualquier ser humano. Sin embargo, su profundo control emocional se destacó en su sumisión total a la voluntad del Padre. Aunque angustiado hasta el punto de sudar gotas de sangre, Jesús mostró un estoicismo asombroso al aceptar el plan divino sin reservas. En medio de esta prueba emocional intensa, Jesús modeló un ejemplo supremo de fe y obediencia. Su capacidad para mantener el control emocional en uno de los momentos más difíciles de su vida no solo refleja su fortaleza interior, sino también su confianza absoluta en la voluntad soberana de Dios. Este acto de entrega en Getsemaní no solo preparó el camino para la pasión y la crucifixión, sino que también enseña a todos los creyentes el poder del control emocional en tiempos de prueba. Jesús nos muestra que a través de la oración y la confianza en Dios podemos encontrar fortaleza para enfrentar nuestros propios desafíos con fe y esperanza. Recordemos que después de su resurrección, Jesús se encontró con Pedro en la orilla del mar. Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces durante su juicio, probablemente se sentía abrumado por la vergüenza y el remordimiento. En lugar de reprenderlo con dureza o alejarlo, Jesús mostró paciencia y compasión hacia su amigo. En un momento conmovedor, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Con cada respuesta afirmativa de Pedro, Jesús le encomendó la tarea de apacentar sus ovejas, confirmando su llamado apostólico y restaurando su posición dentro de la comunidad de discípulos. Este encuentro revela el profundo amor y perdón de Jesús hacia Pedro, demostrando su capacidad para mantener la serenidad y el amor, incluso frente a la traición. En lugar de aferrarse al pasado de Pedro, Jesús eligió mirar hacia adelante, equipándolo para liderar y servir a otros con humildad y devoción. El acto de gracia de Jesús hacia Pedro nos enseña lecciones poderosas sobre la paciencia, la compasión y la restauración. Nos recuerda que a través del perdón divino podemos encontrar renovación y propósito, incluso después de nuestros momentos más oscuros. Este pasaje no solo restauró la relación entre Jesús y Pedro, sino que también nos ofrece un ejemplo eterno de cómo responder con amor y perdón frente a las fallas humanas. Jesús nos llama a seguir su ejemplo, extendiendo paciencia y compasión a los demás, al igual que Él lo hizo con Pedro en la playa. Jesús siempre fue consciente de que su sufrimiento y muerte eran necesarios para cumplir el plan divino.
se retiró al jardín de Getsemaní para orar. En ese lugar de angustia y anticipación, expresó una profunda aceptación serena de su destino inminente. A pesar del dolor y la agonía emocional que sentía, Jesús demostró una actitud estoica frente a la adversidad, confiando plenamente en la voluntad del Padre Celestial. En Getsemaní, Jesús modeló un ejemplo supremo de entrega y obediencia, mostrando cómo enfrentar los desafíos más difíciles con serenidad y fe. Su capacidad para aceptar su destino con calma y resignación no solo revela su profunda humanidad, sino también su confianza inquebrantable en el plan redentor de Dios para la humanidad. Este momento crucial en la vida de Jesús nos enseña que, incluso en nuestros momentos de mayor prueba y sufrimiento, podemos encontrar fortaleza en la entrega a la voluntad divina. Siguiendo el ejemplo de Jesús en Getsemaní, podemos aprender a enfrentar nuestras propias adversidades con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Queridos hermanos y hermanas, la resiliencia y el estoicismo de Jesús nos ofrecen un modelo poderoso a seguir. Al enfrentar nuestras propias pruebas y tribulaciones, recordemos cómo Jesús, con su resiliencia inquebrantable y su control emocional sereno, cumplió la voluntad de Dios. Que podamos imitar su ejemplo, confiando en que, con la ayuda del Espíritu Santo, también podemos superar cualquier desafío que se nos presente. Oremos para que Dios nos conceda la fortaleza y la serenidad necesarias para enfrentar las adversidades de la vida, siguiendo siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nuestra jornada como cristianos, enfrentamos diversas pruebas y desafíos que ponen a prueba nuestra fe y nuestra fortaleza espiritual. Sin embargo, en Cristo Jesús encontramos el ejemplo perfecto de cómo podemos sobrellevar estas dificultades con resiliencia y estoicismo, manteniendo firme nuestra fe y confianza en Dios. Primero, confianza en la palabra de Dios. Como Jesús resistió las tentaciones en el desierto con las Escrituras, Mateo 4:1-11, nosotros también podemos fortalecernos en tiempos difíciles, recordando las promesas de Dios y aferrándonos a su palabra. Segundo, perseverancia en la oración. Jesús nos enseñó a perseverar en la oración, incluso en los momentos más difíciles como en el jardín de Getsemaní, Lucas 22:42. Mantener una vida de oración constante fortalece nuestra resiliencia espiritual y nos conecta íntimamente con Dios. Tercero, superando la adversidad con esperanza. A través de su sufrimiento y crucifixión, Jesús demostró que incluso en medio del dolor más profundo, la esperanza en Dios nos sostiene. Podemos enfrentar las pruebas sabiendo que Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Romanos 8:28. Cuarto, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Como Jesús aceptó el plan de Dios para su vida con humildad y serenidad, Lucas 22:42, nosotros también debemos rendirnos completamente a la voluntad de Dios, confiando en su sabiduría y amor perfectos. Quinto, respondiendo con amor y perdón. Jesús nos enseñó a responder a las dificultades con amor y perdón, como lo hizo con Pedro después de su negación. Juan 21:15-19. Mantener una actitud de amor y perdón nos ayuda a mantener la paz interior y reflejar el carácter de Cristo en todas las circunstancias. Sexto, sostenidos por la fe en tiempos de prueba. En momentos de prueba y tribulación, nuestra fe en Cristo nos sostiene. Mantener nuestros ojos puestos en Él nos ayuda a mantener la paz interior y la confianza en su poder para superar cualquier desafío que enfrentemos. Filipenses 4:6-7. Oremos para que el Espíritu Santo nos fortalezca y guíe mientras buscamos seguir el ejemplo de nuestro Salvador, siendo testimonios vivos de su amor y gracia en el mundo. Que en todo momento podamos glorificar a Dios con nuestras vidas, siendo luz y esperanza para aquellos que nos rodean. Amén. Agradezco sinceramente que hayan tomado el tiempo para ver este video. Es un privilegio compartir con ustedes estos momentos de reflexión y aprendizaje juntos. Que las enseñanzas compartidas sean semillas que fortalezcan nuestra fe y nos guíen en nuestro caminar con Cristo.
Que Dios les bendiga abundantemente y les llene de su paz y gracia en cada paso que den. Hasta la próxima.